1671 pasaron cosas que es bueno que ustedes sepan. ¿Saben? ¿Qué es lo que sucede? Eso no está en los libros de escuela, ni los que usamos nosotros, ni los actuales. Y en los libros de historia, muchas veces los libros de historia son temáticos, no completos. Entonces, no necesariamente van a aparecer ciertas cosas. ¿Qué sucede? En 1671 es el año, en el mes de enero, que el corsario inglés Henry Morgan se tomó Portobelo, destruyó el fuerte de San Lorenzo, cruzó el camino de Cruces, llegó a Panamá y se enfrentó con los panameños y españoles que habían en aquella época en una batalla el 28 de enero de 1671, batalla que fue perdida. Sin embargo, el gobernador del Reino de Tierra Firme, que es como se llamaba Panamá en aquellos tiempos, Juan Pérez de Guzmán, que era caballero de Calatrava, de Santiago y de quién sabe qué otra cosa, él era militar. Y él analizó la figura de Henry Morgan cuando los ataques que él había perpetrado en muchas otras partes, sobre todo el que había hecho en Portobelo. Y él se dio cuenta que el ataque de Panamá, con los informes que él tenía de que venían miles de personas en 40 barcos, no era para robar. ¿Me entienden? Él captó que no venían a robar, o al menos no únicamente a robar, venían para otra cosa. En aquellos tiempos, el corsario, en inglés, esa palabra no se utiliza, se les llama privateers. Privateers es agente privado al servicio encubierto de la corona, en este caso inglesa. Y ellos tenían órdenes, instrucciones. Se les daba una patente de corso, que llamamos en español, o sea, se les daba sus instrucciones para poder ser un agente privado, cómo debía operar, la cantidad de impuestos que le tenía que pagar a la corona inglesa por los ataques y el botín, etcétera. Pero lo más importante, ellos tenían una orden. Si atacaban y lograban tomar el lugar y no había resistencias ni amenazas, debían hacer jurar a las personas que estaban allí lealtad a la corona inglesa y tomar el lugar a nombre de la corona inglesa, anexándolo. De manera que los actos de los corsarios, si tenían éxitos, eran una manera de anexar territorios a la corona inglesa. De eso sabía algo Juan Pérez de Guzmán. Por eso, él había preparado la ciudad de Panamá con trincheras, con zanjas, colocando barriles de pólvora en algunos lugares, porque él sabía que si Morgan llegaba y se tomaba la ciudad, nosotros no teníamos ejército, ni fortificaciones, ni murallas, pero aquí estaba el arsenal para la América Central y para la América del Sur. Se iba a hacer de esas armas y municiones y podía embarcarse a atacar las posesiones españolas en el Océano Pacífico, en el Mar del Sur. Ante esa circunstancia, él pidió a las personas de la ciudad de Panamá que evacuaran. Algunos se fueron a Capira, otros se fueron a Chepo, a Pacora, otros llegaron allá por Penonomé, algunos incluso se embarcaron y se fueron para la costa de Azuero para ir a la población donde hoy en día están las tablas. Y aún así la ciudad quedó con miles de personas adentro, esclavos sobre todo, de manera que cuando Juan Pérez de Guzmán, cuando se perdió la batalla, él mandó a unas personas para que fueran a los arsenales, a los grandes depósitos de pólvora, y que les prendieran fuego. Eso ocasionó unas grandes detonaciones y una lluvia de fuego sobre la ciudad. Ustedes comprenderán, tal vez un tercio de la ciudad estaba construida de piedra, el resto era madera, y aún los edificios de madera, el techo era de madera con tejas arriba, y las divisiones internas y los pisos, todos eran también de madera, las camas, los muebles, los cuadros, las cortinas. Eso ocasiona que ya en la noche la ciudad estuviera completamente arruinada. ¿A qué viene esto con lo que es el motivo de esta disertación? Cuando a Juan Pérez lo acusaron de traidor, en su alegato de defensa, que fue apoyado por otros que testiguaron a su favor, él dijo, ante la inminencia del ataque y su envergadura, tomé la decisión de prender fuego.
porque era mejor para los intereses de la corona perder una ciudad que perder el imperio. Mediten esas palabras. Mejor perder una ciudad que el imperio. Él sabía claramente lo que podía ocurrir si Morgan se quedaba. Y efectivamente, Morgan se quedó hasta el 24 de febrero. Aquí hubo todas las violaciones de los derechos humanos que ustedes quieran imaginarse, hasta las que no existen. Aquí hubo 3.000 personas muertas. A pesar del desalojo y a pesar de las previsiones de Juan Pérez de Guzmán. Por supuesto, durante el ataque habrán muerto 600 personas, posiblemente producto de la batalla. Pero las violaciones a hombres y a mujeres, las heridas, la gente que murió en el incendio, la gente que murió asfixiada, que murió quemada, que murió aplastada, la gente que cuando se fueron los atacantes no tenían qué comer y comían lo que se les aparecía por la tierra, no tenían agua para poder beber, bebían lo que fuera, enfermaron, de manera que producto directo e indirecto de ese ataque murieron solo en la ciudad de Panamá 3.000 personas, sin contar cerca de 400 personas más en el fuerte de San Lorenzo. ¿Fue algo lamentable? Sí. ¿Fue un daño grande? Lo fue. Nos dejó traumados. A nosotros no nos agrada hablar de Henry Morgan hasta el día de hoy. Pero, como le decía a unos reporteros que vinieron de Francia, si nos ponemos en una balanza, nosotros, como el ave fénix, resurgimos de las cenizas y estamos aquí. Y miramos sin miedo al futuro. ¿Dónde está Morgan? No tuvo hijos, vivió enfermo. Cuando murió lo enterraron en un cementerio que en el gran terremoto que hubo en Jamaica, el cementerio quedó bajo el mar. Ni siquiera para ir a ver la tumba del que atacó Panamá. Creo que ganamos.